Buenas niños, espero que tengan un gran día, bendecido por Dios. Espero que hayan amanecido, bendecidos para bendecir. Entonces, vamos a iniciar el día con una oración, dándole gracias a Dios por este día tan bonito, lleno de tantas cosas maravillosas, de darle gracias a Dios por la vida, por la salud, por nuestros padres, por nuestra familia, por la comida y por todo lo que nos rodea. Entrando en materia con respecto a lo académico, nos hicieron falta dos temas, que son los dispositivos de almacenamiento y los dispositivos de comunicación. Vamos a iniciar con los dispositivos de almacenamiento. Los dispositivos de almacenamiento en las actividades tenemos los resúmenes de cada uno de estos conceptos. Con respecto a los dispositivos de almacenamiento es en donde podemos guardar información, podemos guardar datos, podemos guardar tablas, podemos guardar cualquier información relacionada con determinado tema. Entonces, estos se clasifican dependiendo la función. Tenemos los que son de acceso secuencial y los que son de acceso aleatorio. Cuando estamos hablando de acceso secuencial, según lo que tenemos en el libro, lo que nos dice es que ya estos tienen un espacio previamente ocupado. Es decir, como son secuenciales, ellos tienen como un orden en donde nosotros accedemos y vemos en qué orden queremos dejar los documentos. Es decir, si nosotros hacemos 5 tablas, los animales, las plantas, hacemos otra, la célula, puede ser. Entonces cada uno los vamos a ubicar dependiendo el orden que va el cronograma. Entonces por eso son secuenciales. Cuando hablamos de estos que son de acceso aleatorio, nosotros hacemos las mismas carpetas, pero las guardamos sin tener ningún orden y ellas se guardan de manera aleatoria. No es decir, primero va esto, segundo va esto, tercero va esto. Es decir, primero la célula, después las partes, después las funciones y por último su estructura. Entonces no, aquí es de forma aleatoria. Y cuando hablamos de aleatorio es algo que no tiene una organización como tal. Es algo que es al azar, ¿cierto? También tenemos los tipos de dispositivos de almacenamiento. En este caso tenemos las memorias. Tenemos la memoria RAM y la memoria ROM. Cuando estamos hablando de memoria ROM, esta es solamente de lectura. Cuando hablamos de memoria RAM, es la memoria de almacenamiento, pero esta es aleatoria. Es decir, no hay un orden con respecto a los datos que se incluyan dentro de esta. Asimismo, tenemos la memoria auxiliar. Esta vendría siendo como la ayuda de las memorias RAM o la memoria ROM. En esta tenemos un ejemplo de memorias auxiliares como el disco duro, el disquete o flexible. Resulta que estos son alternos, son los auxiliares, los que ayudan a la memoria, digamos a la memoria general en este caso del dispositivo. Y cuando tenemos un disco local C, en este caso un disco duro, ¿qué hacemos? Este nos ayuda a guardar información, básicamente. Con respecto a las medidas, tenemos medidas como el byte. El byte dice una unidad de información que consta de 8 bytes. Esto se hace más que todo para el procesamiento informático y de almacenamiento. También en las actividades tenemos cuánto vale cada unidad. Las unidades que tenemos es kilobyte, megabyte y gigabyte. Cuando hablamos de kilobyte nos estamos refiriendo a 1024 bytes. Cuando hablamos de megabyte estamos hablando de 1 millón de 1 millón de bytes a 1.048 o 48.576 bytes. Y cuando hablamos de gigabyte estamos hablando de 1.000 millones de bytes. Entonces vemos la diferencia de lo que equivalen los bytes
o las medidas de almacenamiento de información. Tenemos unos dispositivos magnéticos. Los dispositivos magnéticos que tenemos la cinta magnética, que está formada por material plástico, que está recubierto por material ferromagnético, es decir, contiene hierro. Este hierro, o en este caso un metal, lo que hace es que atraiga. Y se hacen una serie de formaciones que son combinaciones de puntos. Y también tenemos los tambores magnéticos. Aquí tenemos un tambor magnético. Ya se los muestro. El tambor magnético, que viene siendo este. Este es el tambor magnético, este que está aquí. Ese tambor magnético que ustedes lo tienen allá en su libreta, por favor los recortan y los colocan en su cuaderno. También tenemos los disquetes. Bueno, ya los disquetes digamos que están descontinuados porque fueron reemplazados por las memorias USB, pero también son de material plástico que también funcionaban en una época no muy lejana, pero ya se dejaron de utilizar, son muy grandes, no tienen una capacidad alta de almacenamiento, entonces fueron reemplazados por las USB. Entonces vemos que ya se ha renovado. Tenemos ahora los dispositivos ópticos. En los dispositivos ópticos tenemos el CD-R y el CD-RW, DVD-ROM, DVD-RAM, PC cards, flash card. Entonces vemos cómo es de importante todos estos dispositivos, y vean que son de gran importancia y los utilizamos a diario. De pronto ustedes como niños todavía no han iniciado, pero de seguro sus papás en sus trabajos, nosotros los docentes y muchas de las personas que estamos a la vanguardia de la tecnología, pues implementamos la mayoría de todos estos dispositivos. Entonces, también vamos a hablar ahora, ya que hablamos de estos dispositivos, vamos a pasar a los dispositivos de comunicación. Resulta que estos dispositivos de comunicación lo que nos ayudan es a transmitir una información, lo que estamos haciendo nosotros. Estamos haciendo una comunicación a través de un dispositivo, en este caso un computador, yo a través de este computador les estoy haciendo este video y ustedes lo reciben. Y eso se llama un medio de comunicación a través de un dispositivo de comunicación. Resulta que tenemos 9 ejemplos de dispositivos de comunicación que están anotados en sus libretas. Iniciamos primero con el módem. El módem dice que es un dispositivo que transforma señales digitales en analógicas a través de un proceso denominado modulación. Su función es llevar la señal moduladora a través de otras señales denominadas portadoras. Resulta que, bueno, ya digamos que el módem muy poco se está usando. Cuando salió todo esto del internet inalámbrico, se compraba un módem como especie de una memoria, pero mucho más grande, que se le instala la SIM card, y esta contiene, pues, digamos que la información para acceder a la web. Entonces, pero ya esto también se ha tenido muchos problemas con la comunicación, con la señal. La otra, tenemos el switch. El switch dice que es un aparato digital que sirve para la interconexión de equipos computarizados. También se dice conmutador. Resulta que esto lo que hace es conectar o colocar en red diferentes computadores para que realicen una misma función. También tenemos el router, que también llamado es el routador encaminador de paquete. Resulta que este router lo que hace es que utiliza las diferentes IP, las IP que tiene cada computador. Las IP vendría siendo la dirección del computador, una dirección IP, en donde los enruta, los coloca todo en una misma, digamos en una misma lista. Y lo que hace es que los controla a través de ese grupo que genera.
Tenemos dispositivos de larga distancia. Dice, estos dispositivos se conectan a través de una red elaborada que logra la comunicación a larga distancia por poseer una LAN incorporada. Resulta que esta LAN que está incorporada lo que hace es conectar a los dispositivos que están en red relacionados con la LAN. La LAN viene siendo como una dirección también que está incorporada dentro de un sistema, que también se añaden otros computadores para que estén en red con esta dirección. Tenemos la telefonía satelital. Esta telefonía satelital, digamos que es la que está en vanguardia porque se utiliza mucho también para el internet satelital y especialmente para estas zonas, por lo menos en mi caso que vivo en una zona rural, el internet satelital es supremamente obligatorio. ¿Por qué? Porque debido a la deficiencia en redes es muy difícil la señal y el contacto. Entonces es de vital importancia un internet y una telefonía que esté conectada a través de los satélites, que te viene siendo mucho más seguro y más efectivo. También tenemos los basados en VoIP. Resulta que este está relacionado con las señales telefónicas de ida y vuelta a través de internet. Cuando estamos hablando de los pasados VoIP, resulta que hay aplicaciones dentro de la web que nos permite hacer llamadas de ida y de venida, es decir, hacer y recibir llamadas, pero esto está mediado por la red de internet. Con respecto a eso, tenemos las llamadas de WhatsApp, las llamadas de Messenger, las llamadas de lo que son de todas estas aplicaciones que nos permiten establecer una conversación vía videollamada. Y vean que es muy importante. También tenemos el GPS. El GPS nos ayuda mucho a prevenir. Nos ayuda mucho porque si por lo menos Dios nos lo permita, tenemos un robo, pero tenemos con un GPS en nuestro celular o en el carro o ya sea en el computador, este se puede localizar a través del GPS. Otro que tenemos son los dispositivos aumentativos. Cuando hay personas que tienen discapacidades, digamos, vocales, que no se les escucha bien, hablan poco, tienen problemas de las cuerdas vocales. Entonces, este dispositivo lo que hace es aumenta el volumen para este tipo de personas. Entonces, observemos cuán importantes son todos estos dispositivos. Espero que hayan adquirido los suficientes conceptos relacionados con la temática que les envié a sus casas, sin antes darles mucho ánimo, que cumplan con el periodo de la cuarentena, que estén utilizando las normas y protocolos que establecieron aquí en Montería para evitar posibles contagios. Entonces, sin más, desearles un feliz día y que nos veremos muy pronto, porque sé que en el nombre de Dios nos vamos a ver muy pronto, dándoles la mejor energía. Entonces, que tengan un feliz día y muchas bendiciones.